Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para chismosear un rato, porque hoy tenemos un tema que hay, Dios mío. Va a dar mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Mi nombre es y en este canal amamos el drama, las noticias de farándula, los romances, los quiebres y todo lo que se mueva en el mundo del espectáculo, especialmente si tiene que ver con nuestras celebridades turcas favoritas. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Prepárense porque les tengo un bombazo literalmente. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y, seamos honestos, un poco a especular sobre una noticia que ha estado circulando por las redes sociales y que tiene a todo el mundo preguntándose, ¿será verdad? ¿Es real? Estamos ante el nacimiento de una nueva pareja de ensueño. Así es, amigos míos. Vamos a hablar sobre el supuesto, el rumor, la posibilidad, la bomba de que Mert Ramazan Demir, sí, nuestro querido Ferit de Yali Kapkini, le haya declarado su amor a Afra Saraolu. Agarren sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes jugosos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de estar al tanto de todas las noticias de sus actores favoritos, si aman el drama tanto como yo, suscríbanse al canal. Es gratis, es fácil y me ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por supuesto, dejen su like si este vídeo les entretiene. Ahora sí al lío. Como les decía, el rumor ha estado circulando como la pólvora. Después del final de Yali Kapkini, que por cierto, nos dejó a todos con el corazón en un puño, las especulaciones sobre la relación entre Mert y Afra se han intensificado aún más. Recordemos que durante la grabación de la serie, los rumores de un romance entre ellos fueron constantes. Hubo fotos, vídeos, miradas sospechosas, todo apuntaba a que la química que veíamos en pantalla trascendía la actuación. Sin embargo, ambos siempre negaron cualquier relación más allá de la profesional. Afirmaron ser grandes amigos y compañeros de trabajo, y que la conexión que percibíamos era simplemente el resultado de su compromiso con los personajes. Claro, claro. Como si nos chupáramos el dedo. Pero bueno, respetamos su decisión de mantener su vida privada en privado. Pero ahora, después de que la serie llegara a su fin, parece que la situación ha cambiado. Según varias fuentes, que incluyen cuentas de chismes turcas que, seamos sinceros, a veces aciertan y a veces no tanto, Mert le habría declarado su amor a Afra en una cena romántica. ¡Oh por Dios! ¿Se imaginan? Velas, música suave, miradas intensas y Mert diciéndole a Afra todo lo que siente. De película. Ahora bien, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. Como les dije, esta información no está confirmada por ninguno de los dos. De hecho, sus representantes aún no han emitido ningún comunicado al respecto. Podría ser simplemente un rumor más, una fantasía creada por los fans que anhelan verlos juntos en la vida real. Pero hay un pero. Y es que hay ciertos indicios que nos hacen pensar que podría haber algo de verdad en todo esto. En primer lugar, la química entre ellos es innegable. Incluso si lo intentaran, no podrían ocultarla. Se nota en cada mirada, en cada sonrisa, en cada interacción. Y no me digan que es solo actuación porque, aunque son excelentes actores, hay cosas que no se pueden fingir. En segundo lugar, después del final de Yali Kapkini, se les ha visto juntos en varias ocasiones. No sé si serán citas románticas o simplemente encuentros entre amigos, pero la frecuencia con la que se ven ha aumentado considerablemente. Y eso, amigos míos, siempre es una señal. Y en tercer lugar, y esto es puramente especulativo, ambos están solteros. Afra terminó su relación con Mert Yazkolu hace unos meses, y Mert Ramazan Demir no ha sido vinculado sentimentalmente con nadie más desde que saltó a la fama. Así que el terreno está despejado, por así decirlo. Ahora analicemos un poco más a fondo la situación. ¿Por qué Mert habría esperado hasta el final de la serie para confesar sus sentimientos? Bueno, hay varias teorías al respecto. La primera es que ambos querían mantener su relación profesional intacta. Un romance en el set podría haber generado tensiones, distracciones y, en última instancia, afectado la calidad de su trabajo. Es comprensible que hayan querido evitar eso. Imaginen el drama si las cosas hubieran terminado mal en medio de la filmación.
Las escenas de Seyran y Ferit, ya de por sí intensas, hubieran estado cargadas de una tensión real, y no de la que los guionistas pretendían. Además, el resto del equipo técnico y artístico habría tenido que lidiar con una situación incómoda. La segunda teoría es que Mert no estaba seguro de los sentimientos de Afra. Quizás tenía miedo al rechazo, o simplemente no quería arruinar su amistad. A veces es más fácil mantener las cosas como están que arriesgarse a perderlo todo. Recordemos que la amistad es un tesoro, y en la industria del entretenimiento, donde las relaciones son tan volátiles, una amistad sólida puede ser un refugio. Quizás Mert valoraba profundamente la amistad que compartía con Afra y no quería ponerla en riesgo por una posibilidad romántica. Y la tercera teoría, y esta es la más romántica de todas, es que Mert quería esperar el momento adecuado. Quería que Afra estuviera libre de compromisos, que la serie hubiera terminado y que ambos pudieran concentrarse en su relación sin presiones ni distracciones. ¡Ay, qué lindo! Imaginen la dedicación. Mert pensando en el bienestar de Afra y en cómo construir una relación sólida y duradera, lejos de los reflectores y las exigencias del trabajo. Un verdadero caballero. Sea cual sea la razón, lo importante es que, según los rumores, Mert finalmente se atrevió a dar el paso. Y ahora, la gran pregunta es, ¿cómo reaccionó Afra? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Las fuentes no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que Afra se sintió halagada pero que necesita tiempo para pensarlo. Otros afirman que correspondió a los sentimientos de Mert y que ya están saliendo oficialmente. Y otros, los más pesimistas, dicen que Afra rechazó a Mert y que solo quieren seguir siendo amigos. ¿A quién creer? Esa es la cuestión. Tendremos que esperar a que alguno de los dos hable al respecto para saber la verdad. Pero mientras tanto podemos seguir especulando y soñando con la posibilidad de ver a Ferit y Seyran juntos en la vida real. Sería un cuento de hadas moderno. Imaginen las fotos de paparazzi, los viajes juntos, las declaraciones de amor en redes sociales. El furor sería inmenso. En mi opinión personal, creo que hay una gran posibilidad de que algo esté sucediendo entre ellos. La química es innegable, se les ve juntos con frecuencia y ambos están solteros. Además, creo que Mert es un chico encantador y que Afra sería muy afortunada de tenerlo. Mert tiene ese encanto natural, esa sonrisa que derrite y ese aire de chico bueno que a todas nos gusta. Y Afra es una mujer hermosa, talentosa e inteligente. Harían una pareja explosiva. Pero al final del día, es su decisión. Si deciden estar juntos, seré la primera en felicitarlos. Y si deciden seguir siendo amigos, también lo respetaré. Lo importante es que sean felices. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿O es solo una ilusión colectiva de los fans? Compartan sus teorías y sus predicciones. No se corten. Aquí en el canal nos encanta el debate y la especulación. Ahora profundicemos un poco más en las personalidades de Mert y Afra. Mert Ramazan Demir, con su carisma y talento, se ha convertido en uno de los actores más populares de Turquía en los últimos años. Su interpretación de Ferit en Yali Kapkini lo catapultó a la fama internacional, y su base de fans no deja de crecer. Pero, ¿qué sabemos de Mert más allá de su personaje en la pantalla? Se dice que es un chico sencillo con los pies en la tierra, que valora mucho a su familia y amigos. También se le describe como un profesional dedicado, que se toma muy en serio su trabajo. Afra Saraoğlu, por su parte, es una actriz con una trayectoria sólida, que ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos. Su belleza natural y su talento innato la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. ¿Pero qué la hace tan especial? Se dice que es una persona amable, generosa y con un gran sentido del humor. También se le admira por su inteligencia y su capacidad para conectar con el público. Además, Afra siempre se ha mostrado como una mujer fuerte e independiente, que no teme defender sus ideales. Si juntamos estas dos personalidades, ¿qué obtenemos? Posiblemente una pareja equilibrada y complementaria. Mert, con su encanto y sencillez, podría aportar estabilidad y alegría a la vida de Afra. Y Afra, con su inteligencia y fuerza, podría inspirar a Mert a crecer y alcanzar sus metas.
Sin embargo, todo esto son solo especulaciones. La realidad es que solo ellos saben lo que realmente sienten el uno por el otro. Pero volviendo al tema principal, ¿qué hay de las pruebas que sustentan el rumor? Además de la innegable química en pantalla y las frecuentes apariciones juntos, algunos fans han notado pequeños detalles en las redes sociales que podrían indicar que hay algo más que una simple amistad. Por ejemplo, se han visto comentarios sutiles y likes sospechosos en sus publicaciones. También se han filtrado fotos de ambos en lugares privados, como restaurantes y hoteles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas pruebas son circunstanciales y que podrían tener una explicación lógica. Los comentarios y likes podrían ser simplemente gestos de amistad, y las fotos podrían ser tomadas por otros fans o paparazzis. Por lo tanto, no podemos basarnos únicamente en estas pruebas para afirmar que Mert y Afra están juntos. Lo que sí es cierto es que la presión de los fans y los medios de comunicación sobre la posible relación entre Mert y Afra es enorme. Ambos son conscientes de que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y que cualquier gesto podría ser interpretado como una señal de romance. Por lo tanto, es comprensible que hayan sido cautelosos a la hora de hablar de su relación. Pero, ¿qué pasaría si finalmente confirmaran su relación? Sin duda, sería un bombazo mediático. Los fans de Yali Kapkini estarían eufóricos, y los medios de comunicación no pararían de hablar de ellos. Pero, ¿cómo afectaría esto a su carrera? Podría ser positivo, ya que aumentaría su popularidad y les abriría nuevas oportunidades. Pero también podría ser negativo, ya que podrían ser encasillados como la pareja de moda, y perder el control sobre su imagen pública. En cualquier caso, la decisión de confirmar o negar su relación es únicamente suya. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Lo importante es que sean felices y que puedan vivir su vida como quieran, sin presiones ni juicios. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y soñando con la posibilidad de ver a Ferit y Seyran juntos en la vida real. Pero sobre todo debemos recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. En resumen, hoy hablamos sobre el rumor de que Mert Ramazan Demir le declaró su amor a Afra Saraoglu. Analizamos los indicios que sugieren que podría haber algo de verdad en todo esto, y especulamos sobre la posible reacción de Afra. Ahora solo nos queda esperar a que alguno de los dos hable al respecto para saber la verdad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Recuerden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos fans de Yali Kapkini. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y a activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.